Cálido saludo, credibilidad, máximo valor del oficio periodístico. La Sala de Jairo, periodismo útil en la cotidianidad, periodismo que contribuye a la construcción de país. Nosotros estamos comprometidos con este periodismo. Por eso, ante la situación que vivimos sobre la pandemia y todos los temas, indudablemente, los manejamos con ese criterio de un periodismo de verdad, con credibilidad, en dos sentidos. Uno, con la información oficial que produce el gobierno, en este caso, el señor presidente de la República, y como estamos hablando de la pandemia, el señor ministro de Salud, el Instituto Nacional de Salud. Pero también manejamos unas ideas importantes, así las hemos catalogado. ¿Por qué? Porque son entregadas en diferentes medios de comunicación muy importantes del país y lo firman personas con un amplio recorrido. En este caso, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría. Bueno, no es en el presente ministro de Hacienda, fue ministro de Hacienda en el gobierno anterior. Y dice así: esta columna salió en el periódico El Tiempo el fin de semana. El panel independiente para evaluar la respuesta frente a la pandemia, liderado por Helen Clark de Nueva Zelanda y Ellen Johnson de Liberia, y del que hago parte, presentó esta semana su primer informe de avance. Ha realizado casi 100 entrevistas con expertos, funcionarios de gobiernos y profesionales de la salud. Dice Mauricio Cárdenas Santamaría: la situación no puede ser más apremiante. Han muerto 2 millones de personas, se han registrado más de 95 millones de infecciones. La actividad económica que se perdió en el mundo el año pasado equivale a 20 veces el PIB de Colombia. Las cifras empeoran a diario. Por ello, el panel no ha temido decir verdades incómodas. Y dice él en su columna: la primera de ellas es que, basado en las tendencias actuales, solo dentro de muchos meses, incluso años, se podrán relajar las medidas de salud pública. Debemos seguir en un régimen de pruebas frecuentes para detectar los casos de manera temprana, el rastreo y el aislamiento de los contactos, la higiene de las manos y el distanciamiento físico y el uso de tapabocas. El panel considera que hubo fallas críticas en la respuesta temprana al COVID, dice Mauricio Cárdenas. El sistema internacional se demoró en detectar y alertar rápidamente un nuevo agente infeccioso con potencial pandémico. Los países fueron incapaces para actuar con decisión y aplicar medidas de salud pública, incluso cuando se hizo la mayor alerta posible. Y faltó aplicar el principio de precaución a la primera evidencia indicativa de transmisión de persona a persona. Entre líneas, pues, párrafos de esta columna del exministro Mauricio Cárdenas Santamaría, el ministro de Hacienda, periódico El Tiempo. Y quiero mostrarles a ustedes, a eso, es uno de los aspectos a los que quiero llegar, es cómo estas tres personas que vamos a citar hoy en Jairo al Día
confluyen casi en los mismos términos al manejo de la pandemia. Es decir, cada uno a su manera, en estos textos que estamos sacando unas entrelíneas, unos párrafos, coinciden plenamente en el manejo de la pandemia y algunas aristas más. Voy a leerles ahora otro concepto, perdón por la repetición, en igual sentido. Es de la escritora Piedad Bonet, pues yo creo que no necesita presentación. Escribe en el periódico El Espectador los domingos. Piedad Bonet, fracaso moral. De la OMS se pueden decir y se han dicho muchas cosas, todas polémicas, que en sus mensajes hay un tono apocalíptico que nos quita fuerza y esperanza, que su forma de operar es lenta y deficiente, que tiene alianzas con el gobierno chino y, por tanto, intereses creados, etcétera, etcétera. Pero dice más adelante Piedad Bonet. Sin embargo, acierta su director, Tedros Adhanom, cuando afirma con el mismo rostro trágico de todas sus intervenciones que el mundo está al borde de un catastrófico fracaso moral, refiriéndose a la incapacidad de garantizar equidad social a la hora de adquirir y aplicar vacunas, dice Piedad Bonet. Esto es evidente. No solo unos pocos países, la mayoría ricos, entre paréntesis, se han aprovisionado ya de vacunas, incluso acaparándolas, mientras otros, sobre todo los más pobres, no tienen esperanza alguna, sino que no se ve clara la posibilidad de que la vacuna vaya a ser gratuita para todos los que no la pueden pagar, que son millones. Piedad Bonet. Y ahora, un panelista de Blue Radio que escribe en la revista Semana, además creo que es su primera columna, Aurelio Suárez Montoya. La titula así: Vacunas anti-COVID-19 con el pecado y sin el género. Dice, nota, cuando Alberto Lleras, bueno, estos son nombres mayores, cuando yo cito a Alberto Lleras, respeto profundo, admiración, parte de la historia de este país, bien construida, Alberto Lleras Camargo. Sus últimos días los pasó en Chía, montando en bicicleta, quien fue presidente de los colombianos, un gran orador, una voz extraordinaria, y fue el primer presidente que tuvo la OEA, Organización de Estados Americanos, cuando la OEA pues pesaba. Y Jorge Salamea, gran escritor. Digo, cuando Alberto Lleras y Jorge Salamea fundaron Semana, la mira fue crear un medio promotor del análisis, una línea mantenida en las etapas siguientes por los columnistas que me antecedieron en esta tarea, que, por invitación de las actuales directivas, haré con independencia y criterio personal, como conducta constante de que digo lo que pienso y lo digo pegado a los hechos, en la presentación de Aurelio Suárez. Aquí están entre líneas estos dos párrafos que voy a sacar hoy en Jairo al Día. Es el mismo tema, pero brillan las coincidencias de los tres. Mauricio Cárdenas Santamaría, Piedad Bonet y
Aurelio Suárez Montoya. Cito: la confidencialidad, con cláusulas onerosas como la de anticipos, que podrían subir a 1,5 billones de pesos, la de datos de los vacunados, la exoneración de responsabilidad a las Big Pharma por eventos adversos prescrita en la Ley 2064, el reconocimiento del monopolio y la exclusión de la farmacéutica nacional, los precios y cuantas más cláusulas desconocidas, movieron a un alto funcionario a decirme: Aurelio, nos arrodillaron. Con la lógica del monopolio, se firmaron contratos para comprar vacunas contra el coronavirus, pese a ser desarrolladas en 85% con fondos públicos y filantrópicos. Esto es lo que hay. En Jairo al Día ustedes sacarán sus conclusiones, nosotros la tenemos, pero yo sí creo que hacemos periodismo cuando nos aferramos a lo oficial y cuando entregamos estos conceptos, estas ideas, que en adelante las vamos a llamar así, ideas importantes de tres personas con roles diferentes. Bueno, hay dos que coinciden. Aurelio Suárez Montoya pues, coincide con el exministro Mauricio Cárdenas Santamaría, en el sentido que han sido hombres más de carácter del servicio público. ¿Sí? Y Piedad Bonet es una prestigiosa escritora. Estas ideas importantes las entregamos con ese fin, que sirvan para el debate y que sirvan para dejarnos una reflexión. Y más que la reflexión, para dejarnos una inquietud, y más que la inquietud, una enseñanza de ver lo que está pasando y de tener estas ideas importantes allí, porque como esto continúa, es muy importante, perdón por la redundancia, pero hay que siempre citar, importante, hay que hablar de esto, no sé hasta cuándo diariamente, porque tiene que ver con usted, con su familia, conmigo, con mi familia, con todos nuestros congéneres, con todos los colombianos y con toda la especie humana. De manera que por eso presentamos esto en la sala de Jairo. Cito entonces lo último que realmente pues es preocupante. Es preocupante porque dice, por ejemplo, Aurelio Suárez Montoya, que con base en la propiedad intelectual considerada, esto lo entrecomilla él, la sangre del sector privado, cierro comillas, montaron un mercado con normas de hierro para garantizarse el monopolio mediante el sistema de patentes que imponen en tratados como ADPIC, TBI y TLC, con derechos específicos incluso sobre vacunas, patentes que la Organización Mundial de la Salud, OMS, considera un mercado antes que un bien de dominio público. Está muy claro. Y es verdad, aquí hay que anteponer los intereses mercantilistas, los que son mezquinos, porque este es un problema de todos nosotros. Esto es algo que nos está atacando y cada vez ustedes ven, y esto no es alarma de ninguna clase, ven la situación por la que está pasando Colombia, por la que pasa el Valle del Cauca, por la que pasa Cali en este momento. Y vemos que esta nueva ola, esta nueva cepa de pandemia está ganando terreno, ganando terreno.
Y entonces los tres que hemos presentado hoy coinciden en tratar el tema con diferentes aristas, pero al final los tres están de acuerdo en lo mismo. Aquí hay un fracaso moral, aquí hay unas vacunas anti-COVID-19 con el pecado y sin el género, y aquí hay unas verdades incómodas. Esto es lo que hemos presentado hoy en la sala de Jairo. Credibilidad, máximo valor del oficio periodístico. La sala de Jairo es un periodismo útil en la cotidianidad, periodismo que contribuye a la construcción de país. Por último, como siempre, el mensaje de cierre, querida comunidad. Espero que nos reconciliemos con las leyes naturales y no las desafiemos de nuevo, o diariamente, o en cada momento como estamos haciendo, porque el tiempo se nos acabó.